Muy bien. El día de ayer habíamos quedado en este ejercicio, el cual estábamos resolviendo justamente como parte del capítulo de estática, ¿no? Vamos a terminar el ejercicio el día de hoy y vamos a recordar un poco cómo tenemos que tomar en cuenta el análisis de la sumatoria de momentos, ¿no? Este era el ejercicio. Hablaba de una persona que estaba apoyado sobre una viga. La viga horizontal estaba perfectamente equilibrada por una cuerda, esta cuerda, y aunque el ejercicio no lo dice, esta cuerda es inextensible, ¿no? Es una cuerda que por más tensión que yo le aplique, no se va a estirar ni un milímetro. Por un lado, eso es lo que me dice como cuerda, ¿no? Cada cuerda transmite una tensión, por lo cual dentro de esta cuerda es una sola cuerda, actúa una sola tensión. Les voy a dar una pequeña regla. Cuando ustedes vean un sistema dinámico como este o un poco más complejo, lo que ustedes deben hacer es contar la cantidad de cuerdas. Por cada cuerda que existe en el sistema, existe una tensión. Si tienen tres cuerdas, tres tensiones. Pero consideren que una sola cuerda tiene una sola tensión a lo largo de la cuerda. No importa que la cuerda esté envuelta, esté dando una vuelta a un objeto, esté pasando por una polea, etcétera. Si sigue siendo la misma cuerda, transporta la misma tensión. ¿Ok? Muy bien. Para resolver este ejercicio, el día de ayer, nosotros habíamos hecho el análisis de la primera condición de equilibrio. Nos habíamos quedado acá. Ok. ¿Qué ha ocurrido con la primera condición de equilibrio? Primeramente, esta primera condición, si recordamos aquí, la primera condición dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, por lo cual hacemos respetar esta sumatoria de fuerzas igual a cero y como estamos hablando de un análisis en dos dimensiones, desglosamos y decimos la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero y decimos también la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí es donde habíamos quedado el día de ayer. El diagrama de cuerpo libre representa todas las fuerzas que actúan en mi sistema. Yo voy a empezar a transportar las fuerzas, ¿no? No se olviden que cada objeto tiene una interacción de fuerza en mi diagrama de cuerpo libre. Yo no lo he dicho, pero este diagrama de cuerpo libre corresponde exactamente a la barra, ¿no? ¿Cuál es la barra? Esta es la barra o viga que yo estoy estudiando. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la barra. La barra, primeramente, tiene un peso. Este vector en color azul es el peso. La barra también tiene, debido a que una persona está apoyado, soporta también como una fuerza activa sobre ella este peso de la persona. Luego, tenemos también acá la tensión. Si se dan cuenta acá, la tensión actúa en pares, ¿no? Tenemos una tensión acá y tenemos otra tensión por este lado. Aunque las tensiones están actuando por pares, yo no lo voy a tomar en cuenta en pares acá. Solamente tomo en cuenta el que está atado a mi barra, es decir, a esto, ¿no? Y solamente tomo esta tensión como válida. Copio el ángulo de inclinación, 53 grados, y voy a copiar también la reacción de la pared hacia la viga. Primeramente, como está atado, esta viga quiere soltarse, es decir, quiere caer por este lado, por lo cual la pared sujeta la viga con una fuerza RY dirigida hacia arriba, esta de acá, ¿no? Por otro lado, al mismo tiempo, la viga, como está sujetada por este lado con la cuerda, está apretando hacia la pared, en esta dirección, hacia este lado. Pero la pared reacciona hacia la viga con esta reacción que le hemos llamado Rx. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Lo que hacemos ahora es el análisis de la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Creo que esto no lo habíamos hecho antes en algún ejercicio de dinámica, pero es un buen momento para empezar a explicarlo en extenso. Entonces, a ver, déjenme agarrar esto un poco acá.
lo voy a desarrollar y luego lo voy a volver a su lugar original, ¿no? Número uno, cuando yo tenga un diagrama de cuerpo libre, voy a tratar, estimados estudiantes, atiendan bien, de que todas las fuerzas que estén en mi diagrama de cuerpo libre siempre tengan la dirección del eje Y o del eje X, ¿no? Dirección del eje Y o del eje X. Si reviso todas mis fuerzas, RY tiene dirección de Y, RX tiene dirección de X. El peso de 200 newtons tiene dirección de Y negativo. Y el peso de 600 newtons tiene dirección de Y también negativo. Por otro lado, si nos fijamos un poco más a detalle, la tensión no tiene dirección de Y ni de X, por lo cual, para que tenga la dirección respectiva, yo lo voy a descomponer, ¿no? ¿Cómo lo descompongo? Primero, una parte de este vector tensión se va a descomponer en el eje X y otra parte de este vector tensión también se va a descomponer en el eje Y. La descomposición va a quedar algo así, ¿no? Voy a exagerar este vector en verde. Bueno, este vector, que es la reacción de Y, lo voy a exagerar para que se note la diferencia con este vector Y que estoy descomponiendo. Entonces, ¿cómo hacemos la descomposición? Yo les había comentado un pequeño tip el día de ayer para descomponer rápidamente cualquier vector. De todas formas, como esto ya son clases prácticas, yo les voy a repetir. Ahora les voy a decir cómo descomponemos rápidamente. Muy bien. Para descomponer a la tensión, lo que yo voy a hacer, fíjense acá, voy a descomponer en el eje X y en el eje Y. Por lo cual, fíjense lo que hago. Para descomponer, perdón, para descomponer esta tensión, si yo voy a descomponer al lado que se cierra al ángulo, es decir, a este lado, si se dan cuenta, este es el vector, y a este lado cierro para descomponer, la descomposición acá es coseno. ¿Ok? En cambio, si hago la descomposición, en vez de cerrar hacia el ángulo, abriéndolo, es decir, hacia el eje Y abro al ángulo, es seno. Cuando agarro la tensión y lo descompongo hacia el ángulo, se vuelve coseno, siempre, ¿ok? Esa es la regla. No importa si este ángulo estaría acá, ¿no? No cambia la cosa. Si yo quiero descomponer ahora a la dirección de tensión en dirección del eje Y, como estoy cerrando al ángulo, este lado ya se vuelve coseno. Y si quiero descomponer al lado contrario, este lado, el que no se cierra al ángulo, es decir, se abre, se vuelve seno. ¿Ok? No importa dónde esté el ángulo. No necesitan recordar nada de trigonometría. No necesitan explicar. Ustedes directamente en su examen, si ven que el ángulo está acá y voy a descomponer cerrando el ángulo, esto va a valer tensión multiplicado por ese ángulo que están ustedes tratando. Entonces, esto se va a descomponer en esto, ¿no? Tensión por coseno de 53. Y obviamente al otro lado, este vector en color rojo, a ver, voy a mover esto un poco más acá, y esto ahí. Esto se va a volver tensión seno de 53 grados. Ese tip, por si acaso, a mí me sirve para descomponer rápidamente a los costados y en cada eje cualquier vector, ¿no? Una vez que he hecho la descomposición, es como si este vector ya no existiese y tampoco existiese este ángulo. Ahora solamente existen las tensiones descompuestas en el eje Y descompuestas en el eje menos X, ¿no? Eso es lo que quedaría. Pero bueno, en el gráfico no lo tomo en cuenta. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue a continuación? A ver, déjeme ver, hay alguien que está con su... Ah, hay alguien que está con su audio habilitado. Yamil, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Tuve que silenciar a Yamil, no sé en qué anda, justamente es lo que les digo, se conectan a la sesión y se desconectan de ella. Están en la sesión en sus dispositivos, pero están desconectados en su mente, no están poniéndome atención. Muy bien, es algo que ocurre en las clases virtuales, no hay problema. Ok, ahora bien, una vez que tenemos este diagrama de cuerpo libre bien dibujadito, lo vuelvo en su lugar y voy a hacer justamente el desarrollo de estas dos ecuaciones, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo hago? Presten atención, por favor. Para el eje X, primeramente, voy a desarrollarlo acá. ¿Qué hago para el eje X, no? Para el eje X, a ver, déjenme un poco para que se entienda, voy a hacer un recuadro en color amarillo. Para el eje X, para la sumatoria de fuerzas en el eje X, debo escoger todas las fuerzas que estén en el eje X, obviamente. Si empiezo a numerarlas, aquí encuentro una, la reacción en X. ¿Cuál también está? La tensión coseno de 53. ¿Hay alguna adicionalmente? No hay. Por lo cual, con las que he identificado, estas dos, voy a hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Cómo lo hago? Primero, por convención, todas las fuerzas dirigidas hacia el eje X a la derecha son positivas, por lo cual todas las que están dirigidas hacia el eje X al contrario van a ser negativas. Por lo tanto, esta reacción X va a ser positiva. Anoto así como está, reacción en X. Le voy a aumentar un poco de tamaño para que se vea mejor. Ok, ahí. Y digo, la reacción en X y ahora le sumo la otra fuerza, ¿no? En este caso es la tensión coseno de 53, pero esta tensión no está dirigida a la derecha. Si estuviera a la derecha es positivo, pero como está a la izquierda, está en sentido contrario, es negativo. Entonces coloco aquí menos tensión, tensión coseno de 53 grados. ¿Y esto a cuánto es igual? Si se dan cuenta, yo he hecho la sumatoria de fuerzas. La reacción menos la tensión coseno de 53, respetando la primera condición de equilibrio, esto se iguala a 0. Entonces se vuelve esto igual a 0. Muy bien. Ya está realizada la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora hago el mismo análisis para la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, bueno, voy a sacar mis identificadores. Y en el eje Y, bueno, si se dan cuenta, hay varias fuerzas. Creo que hay una acá que se me ha perdido, ¿no? ¿Dónde se ha ido? Esta justamente, ¿no? Se ha perdido en algún lado. La voy a volver a copiar. Ahí está, 600 newtons, ¿no? Entonces, en el eje Y tenemos estas dos fuerzas, el vector en color naranja y también están en el eje X positivo aquí están el vector RY y el vector T seno de 53 grados, por lo cual respeto la misma convención. ¿Cómo voy a respetar? Fíjense lo que voy a hacer. Todas las fuerzas que estén en este eje positivo las anoto con signo más. Si hago esto, voy a escribir primero, agarro el Y positivo y le sumo la otra que le sigue, la tensión seno de 53. Como ambos están dirigidos hacia arriba, se supone que las escribo con signo positivo. Sería tensión seno de 53 grados y a continuación le sumo las otras fuerzas, las que están aquí abajo. Pero estas de aquí abajo están dirigidas, como había dicho, hacia abajo, por lo cual se escribe con signo negativo. Voy a empezar con el vector en color azul, le coloco menos 200 newtons, ¿no? Número 1. El segundo valor de peso también es negativo, dirigido hacia abajo, por lo cual le coloco menos 600 newtons. Y todo esto se va a igualar a 0. Entonces, con esto, si se dan cuenta, lo que yo puedo hacer es
calcular específicamente la reacción, ¿no? Esta reacción que se vuelve tensión coseno de 53. Si yo quiero simplificar un poco más esta ecuación, puedo hacerlo. Si se dan cuenta, acá hay una suma de menos 200 con menos 600. Esta suma da como resultado, ¿cuánto? Menos 200 menos 600 es igual a menos 800, ¿no? Con signo negativo. Entonces, esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Ambas son las ecuaciones del cumplimiento de la primera condición de equilibrio. Este análisis no tiene nada de diferente con el análisis de dinámica. El análisis de dinámica, la única diferencia que tiene es que acá ya no igualamos a cero, acá ya igualamos a masa por aceleración, porque eso dice la segunda ley de Newton. Pero para estática nosotros siempre igualamos a cero. Entonces esto se queda así, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos hecho esta simplificación, bueno, las ecuaciones con las cuales yo me quedo, primero esta ecuación, que sería la ecuación número 1, y me quedo con la ecuación también número 2. Esas son las dos ecuaciones que tenemos. Podemos hacer algo más, algo adicional, digamos, en este caso. La respuesta es que no, mis ecuaciones se quedan acá. Si yo quisiera resolver estas ecuaciones, fíjense lo que ocurre, estimados estudiantes. Rx lo voy a marcar en rojo porque es una incógnita. La tensión T lo voy a marcar en rojo porque también es una incógnita. Coseno de 53 puedo calcular. Si hago mi recuento de incógnitas en la ecuación número 1, tengo Rx y tengo T. Esos son dos incógnitas. Si me voy a la ecuación número 2, en la ecuación número 2 voy a marcar mis incógnitas y empiezo marcando esta, ¿no? Ry. Rx, tensión y Ry ya forma mi tercera incógnita. Y aquí tengo la tensión que se repite, ¿no? Tensión estaba en esta, está también en esta, no es una nueva incógnita. Seno de 53 puedo calcular sin problema en mi calculadora y el valor de 800 ya es un dato. Si yo quisiera hacer un resumen de mis incógnitas acá, solamente para fines didácticos obviamente, porque no va a aportar en nada en la solución, tendría que decir lo siguiente. Mis incógnitas son Rx, T y Ry. ¿Cuántas incógnitas son? Si quisiera hacer yo mi conteo. No hay que anotar esto en el examen, solamente lo estoy anotando para fines didácticos, ¿no? Entonces, acá yo tengo tres incógnitas. ¿Qué me dice la regla? Si yo tengo tres incógnitas, ¿cuántas ecuaciones debo tener mínimamente? Debo tener también tres ecuaciones, por lo cual acá no estamos cumpliendo esa condición. De hecho, solo hemos numerado la ecuación 1 y la ecuación 2. No hay ecuación 3, por lo cual así como está, no puede resolverse el sistema. Necesitamos hallar otra ecuación. Si yo quisiera resolver este sistema solamente con dinámica, no podría. Ahí es donde entra el análisis de la segunda condición de equilibrio, el cual ya analiza la sumatoria de momentos. Ok, cualquier problema, estimados estudiantes, me van a escribir en el chat si es que se corta o hay alguna intermitencia o no se escucha bien o no pueden ver mi pantalla, me escriben por favor. Ya, yo voy a estar atento a lo que vayan escribiendo. Muy bien. Ok, ¿qué les iba diciendo antes? ¿Qué puedo hacer con estas ecuaciones que he hallado? Por ahora nada, porque me falta una tercera ecuación. Voy a ir en busca de esa tercera ecuación. Para la tercera ecuación, ¿qué voy a hacer? Ahora ya no voy a hacer la sumatoria de fuerzas, perdón. Lo que voy a hacer es aplicar la segunda condición de equilibrio, la cual me dice sumatoria de momentos igual a cero. Entonces, la segunda parte de este ejercicio es resolver esta ecuación. Sumatoria de momentos igual a cero. Y eso es la segunda condición de equilibrio. Muy bien. Voy a borrar estos
este diagrama de cuerpo libre, ya no necesitamos el diagrama de cuerpo libre en esta parte, tampoco este, ¿no? ¿Qué hacemos para analizar la segunda condición de equilibrio? Primero, yo tengo que hacer dos cosas. Voy a extraer a la viga del escenario que me ha dado el ejercicio. Aquí está la viga. Lo voy a colocar en color amarillo, como está, en un contorno similar, ¿ok? Ahí está la viga. Sabemos que la viga mide 8 metros y sabemos que acá en la viga están actuando estas fuerzas, ¿no? Por un lado está la tensión con un ángulo de 53 grados acá. Está actuando también el peso en la viga, en el punto medio, ahí. Está actuando el peso de la persona o el obrero que está apoyado, algo ahí. Y están actuando estas dos reacciones, ¿no? Esta ahí y también esta acá, ahí, ¿no? Esto es la reacción en y esto es la reacción en el eje X. Estos son mis pesos y bueno, aquí también está la tensión. Ok, antes de hacer la sumatoria de momentos en este ejercicio, lo que yo tengo que considerar en cualquier ejercicio de estática es lo siguiente. Debo escoger un punto de origen, que puede ser el punto A, punto B, punto C, puede ser el origen O, puede ser O'. Ustedes lo pueden denominar como quieran, pero debemos escoger un punto de origen. Para el ejemplo voy a colocar que vamos a determinar el origen O'. ¿Ok? ¿Dónde voy a escoger ese punto de referencia? Lo puedo escoger acá, lo puedo escoger acá, lo puedo escoger al medio e incluso lo puedo escoger fuera de la viga, donde yo quiera, ¿no? No hay límites. ¿Cuál es el lineamiento? ¿Dónde escojo yo ese punto de origen? Eh, la teoría me dice que debo escoger un punto de origen o referencia para hacer mi sumatoria de momentos en el cual se anule la mayor cantidad de fuerzas. Si coloco aquí al medio mi origen, ¿cuántas fuerzas se me anulan? Solamente estos 200 newtons. Si coloco ahora este origen acá, ¿cuántas fuerzas se me anulan? Se me anula solo una, la tensión. Y de hecho, me convendría anularlo porque es una incógnita, no la conozco. Pero vamos por partes. Si ahora yo elijo el origen de este punto, ¿cuántas fuerzas se me anulan? Una también. Pero si finalmente escojo el origen acá, este punto de intersección de las dos fuerzas, ¿cuántas fuerzas se me anulan? Primero se me anula RY y se me anula RX. Por lo cual, comparando contra las otras opciones de origen, en el punto prima que he escogido, es decir, acá, se están simplificando dos reacciones, ¿no? La reacción Y y la reacción X. Está cumpliendo lo que dice, debo escoger el lugar donde se anule la mayor cantidad de fuerzas. Ok, entonces, a ver, a esto le voy a cambiar de nombre, le voy a llamar A, y vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto de este punto A. ¿Cómo aclaro mi ecuación? Esto sí es importante en su examen, estimados estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a colocar mi ecuación de sumatoria de momentos, pero acá debo decirle específicamente de qué punto voy a hacer la referencia. Perdón, que se entienda esto bien. Déjeme añadir esto ahí. Vamos a copiar y decimos
vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto del punto de referencia u origen A, ¿no? Entonces, no se olviden este pequeño detallito cuando hagan su examen de colocar respecto de dónde están haciendo su análisis de momentos, ¿no? Si no lo colocan, el ingeniero que les revise también no va a saber de dónde están haciendo la sumatoria. Puede ser que estén haciendo acá, acá, y él no va a estar para revisar y adivinar respecto de cuál punto ustedes han escogido. Es por eso que es importante siempre anotar la referencia de dónde estoy haciendo mi sumatoria de momentos. Muy bien, ¿qué más hacemos? Una vez que yo he definido y he escogido el punto de origen, una vez que he escogido el punto de origen, el punto A, ahora sí hago la sumatoria de momentos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Primeramente van a producir momento todas aquellas fuerzas que tengan 90 grados con el brazo. ¿Esta forma 90 grados con el brazo? Sí, era Y, ¿no? Pero ¿cuánto es su brazo? Entonces, desde el punto A, para que se entienda este primer ejemplo, voy a hacerlo de forma completa. Entonces, la sumatoria de momentos va a ser agarro fuerza por fuerza, ¿no? Voy a agarrar la fuerza F, esta fuerza F. Disculpen, voy a agarrar esta reacción Y. Entonces, agarro la reacción Y. Y para hacer cumplir mi ecuación de momento, la ecuación de momento está acá, lo hemos anotado en los apuntes.